Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por participar del webinar sobre clima y satisfacción laboral. Mi compañera Marina Galeana es especialista en todo el tema de estudios de clima. Yo soy José Enrique García, director general de Equipo Humano. Si os parece, vamos a esperar 2 minutos para la gente que está apuntada al webinar, por si hay algún retraso o alguna cosa diferente. Esperamos 2 minutos. Si os parece, mientras esperamos estos 2 minutos, pues Equipo Humano nació hace ya 18 años. Nació con una inquietud importante, que es dar un servicio de innovación y creatividad en materia de gestión de personas. Y durante esos 18 años hemos ido expandiéndonos y creciéndonos a nivel nacional con un objetivo que es satisfacer aquellos retos que tienen nuestros clientes con soluciones más bien singulares, únicas, diferentes, por aquello de aportar un valor humano a la gestión de personas, ¿no? Esperamos un segundo y el modelo de webinar para nosotros es algo diferente, principalmente porque lo que estamos buscando no es un vídeo grabado, sino que ante cualquier momento exista una duda o exista una pregunta, por favor, realizar cualquier pregunta, sugerencia, inquietud, que nosotros intentaremos resolverlas. Las difíciles las soluciona Marina, las fáciles las soluciono yo. Nosotros llevamos 18 años haciendo estudios de clima laboral, con un modelo propio, validado, que ahora veréis. En esos 18 años hemos estado desarrollando metodología propia de Assessment Center, de Employer Branding, de gestión del talento a través de una plataforma de desarrollo basada en la Nine Box Grid, que son 9 cajas en las cuales clasificamos a la gente en esas 9 cajas, y cada una de las cajas, en función del desempeño y el potencial, tiene un plan de desarrollo, se llama Talent. Y hemos estado cuidando mucho los productos, sobre todo, principalmente, escuchando al cliente. Yo soy una persona muy insistente en que hay que escuchar mucho al cliente, porque incluso el propio cliente te define cuál es la propuesta que mejor se adecua a esa cultura de empresa. Y yo creo que, pasados estos minutos de cortesía, vamos a empezar un poco con lo que es el webinar de qué es un clima laboral, para qué sirve un clima laboral, qué perseguimos haciendo un estudio de clima laboral, cuál es el modelo de Equipo Humano, aunque ese modelo que veréis ahora es escalable a cualquier empresa y adaptable a cualquier empresa, y cuáles son las fases más básicas, por decirlo de una forma, o aquellas fases que son fundamentales para hacer un estudio de clima dentro de la compañía. Es importante que sepamos que cuando hacemos un estudio de clima organizacional, o clima laboral, o clima laboral y satisfacción laboral, sepamos que la parte fundamental de un estudio de clima parte de que la gente esté comprometida con ese estudio de clima. Por supuesto, estoy hablando del equipo directivo y de la dirección general, pero también que los mandos intermedios estén metidos dentro de este estudio de clima y que sepan que es muy importante conocer la percepción de un colectivo para mejorar como organización. Entonces, si os parece, cuando estamos hablando de clima organizacional, clima laboral, satisfacción laboral, estamos hablando de... Nosotros lo llamamos atmósfera, ¿vale? Pero es como ese ambiente que se respira dentro de una organización, que ese ambiente está dividido en diferentes factores según el modelo, y ese factor de atmósfera, de que puede ser positivo, puede ser negativo,
influye directamente sobre la cuenta de resultados de una compañía. Influye directamente sobre la cuenta de resultados porque cuando yo estoy satisfecho y comprometido con mi puesto de trabajo y con la organización, la productividad aumenta y esa productividad se ve reflejada en una cuenta de resultados. Cuando hay una mala relación entre diferentes departamentos o hay una mala sintonía dentro de un propio departamento, eso directamente también influye en cuál es el resultado de esa cuenta de resultados, positivo o negativamente. Medimos el estudio de clima hablando de percepciones de las personas. Y cuando hablamos de percepciones entra un factor importante que es la subjetividad. Ya veremos cómo vamos a reducir esa subjetividad para que los resultados que salgan de ese estudio sean lo más fehaciente posible o la mejor radiografía de la compañía. Entonces, sabemos un poco cuál es el objetivo general, por qué queremos hacer un estudio de clima laboral, qué es un estudio de clima laboral, pero vamos a ver más en profundidad qué es lo que buscamos con un estudio de clima laboral. Y en primer lugar, siempre ponemos por prioritario el hacer partícipe a todo el personal de la organización. Es decir, la herramienta de clima laboral, ¿vale? Es una herramienta que permite llegar a cualquier persona de la organización, porque siempre lo proponemos para que sea para todos los empleados y al fin y al cabo lo proponemos de una manera voluntaria. Por ello decimos que hacemos partícipe a todo el personal, porque de ellos depende dar su opinión o no darla. También perseguimos, por supuesto, analizar en profundidad cuáles son esos indicadores de clima laboral que pueden estar afectando a mi gestión de personas, a la selección, a la formación o a políticas más estratégicas como las que comentaba José Enrique. Evidentemente, no solo nos centramos en analizar, sino también en establecer una serie de relaciones de causalidad entre ese clima laboral que estamos percibiendo en diferentes dimensiones o factores, cómo pueden estar afectando a esos comportamientos que nuestros colaboradores tienen, tanto en rendimientos buenos como en rendimientos más mejorables. Y finalmente, un estudio de clima laboral no tendría utilidad si no se definen unas líneas de acción y se da prioridad a una serie de criterios objetivos, como decíamos, lo más objetivos posibles, para invertir en ellos. Hay un aspecto que tenéis que tener en cuenta y es que cuando yo decido hacer un estudio de clima dentro de mi organización, si no pongo en marcha unas líneas de actuación después del clima y una vez hecho todo el estudio y el análisis, hacer un estudio de clima es totalmente contraproducente. Es decir, cuando tomo la decisión de hacer un estudio de clima, tengo que ser consecuente de que en función de los resultados salgan positivos en unos factores que ahora veremos o salgan negativos en otros factores, es fundamental poner una serie de líneas de acción, así como una comunicación, que veremos cómo se hace la comunicación a los trabajadores, por una simple razón, porque al final estamos pidiendo un esfuerzo al trabajador o trabajadora que rellene una serie de cuestionarios, ¿vale?, lo más sencillos posible, y ese esfuerzo que están haciendo por darnos una percepción de la organización o de la empresa, nosotros tenemos que tener una corresponsabilidad y darles toda la información que ha sido tratada y cómo vamos a mejorarla de una forma concreta y fehaciente. Es decir, no sirve mejorar la línea de un área de comunicación, sino con un plan establecido, con un timing establecido, con una objetividad establecida. Y es muy importante saber que eso es fundamental a la hora de decidir el hecho de hacer un estudio de clima. Perdón. Continuamos, ya sabemos los objetivos de partida y os presentamos el modelo de clima laboral que Equipo Humano pues ha ido construyendo con lo largo de los años. Está basado en la teoría de cultura de Cameron y King, que distingue como la orientación interna y orientación externa de una organización, así como la flexibilidad y la estabilidad. El resultado es un modelo de 9 dimensiones y 15 factores, ¿vale?, totalmente adaptables y que han ido reformulándose a lo largo de estos años. En concreto os presentamos el actual,
que estaría formado por, como decimos, 9 dimensiones, que serían organización, motivadores, liderazgo, comunicación, orientación al cliente, planificación, condiciones de trabajo y compromiso y satisfacción. Y a su vez esto estaría conformado por 15 factores, ¿de acuerdo? En el caso de organización hablaríamos de apoyo de la empresa, apoyo de los compañeros, orientación a objetivos e innovación. En el caso de motivadores, que son aquellos elementos que pueden estar influyendo en esa implicación que tiene el trabajador con su puesto de trabajo, por ejemplo, estaríamos hablando de reconocimiento, realización profesional y justicia percibida. En el caso del liderazgo estamos hablando de 3 dimensiones, 3 factores clave, que son el apoyo percibido por parte de mis supervisores, el estilo de liderazgo o autoritarismo que reflejen, y así como la confianza que ellos muestran a nivel de apoyo con nosotros. El factor de comunicación, el de orientación al cliente, qué acciones realizo para acercarme en forma de producto o de servicio al cliente potencial o el cliente actual, la planificación del trabajo, así como la carga de trabajo que tengo y las condiciones de trabajo a las que estoy expuesto, ¿de acuerdo? Como puede ser iluminación, cargas a nivel de posturas en el puesto de trabajo y finalmente lo que sería el resultado de ese nivel de clima, que sería el compromiso y la satisfacción de los trabajadores. Vale, cuando estamos hablando de comunicación, que aparece como una dimensión y después no aparecen una serie de factores, no aparecen una serie de factores porque directamente lo que medimos en temas de comunicación no solo es la comunicación vertical y horizontal, sino también la escucha por parte del jefe inmediato. Me siento escuchado por parte de mi superior inmediato. Eso sería un ítem típico de comunicación, ¿vale? Cuando hablamos de orientación al cliente, que es un poco manido el término, en el sentido de que al final todas las compañías dicen estar orientadas al cliente, decimos qué acciones concretas haces para sentirte orientado al cliente, la organización. Es decir, la organización hace determinadas acciones concretas para orientarse al cliente y las describimos para saber si hay una buena orientación al cliente o esa percepción de la orientación al cliente que tenemos los directivos es compartida por el resto de la organización. Un aspecto fundamental es que estos son los factores que miden el estudio de clima. Estos factores son adaptables o deben de ser adaptados siempre en función de la cultura de la empresa, pero existe un apartado importante, es que cada uno de ellos debe de ser descrito después en una serie de ítems en preguntas, ¿vale? Una serie de preguntas que como mínimo tiene que haber 3 preguntas por cada uno de los factores, es decir, en el factor organización, apoyo a la empresa, tiene que estar aterrizado en 3 preguntas concretas y ese cuestionario debe de estar todos los ítems nunca de forma correlativa. No sé si lo ibas a explicar después, pero que nunca fueran los ítems de organización seguidos de los motivadores, de liderazgo, de comunicación, de orientación al cliente, sino que están todos mezclados porque queremos saber y repetir en determinadas ocasiones la misma pregunta de diferentes maneras. De esa forma sabemos que la escala de sinceridad de la respuesta es correcta o no es correcta. Y otra forma que hay que hacer los ítems o preguntas es que son ítems inversos, de tal manera que un 4 en la escala de respuesta sería un 1 y un 1 sería un 4. Es darle la vuelta al ítem para así saber de forma correcta si realmente cuando están cumplimentando el cuestionario no lo están cumplimentando con un checklist, sino están haciendo y pensando qué significa el concepto de la pregunta y estoy visualizando dentro de mi organización cómo existe esa respuesta, ¿es correcta o no es correcta? Con ello conseguimos que este modelo tenga una fiabilidad superior a 0.70. Respecto a ítems inversos, un ejemplo que funciona muy bien, por ejemplo, es el ítem de en mi departamento las propuestas de mejora no son bien recibidas, ¿vale? En este caso estaríamos hablando del factor innovación y evidentemente en una dimensión muy negativa, si contesto un 4 de muy de acuerdo que no son bien recibidas.
Con respecto a las fases generales de un proyecto de estudio de clima, hemos intentado sintetizar las más importantes y, vamos, las más generalizables para cualquiera de vuestras empresas de participantes, y comenzaríamos con una fase de organización o coordinación, seguiríamos con la fase de comunicación. En la tercera fase ya estaríamos hablando de esa recolección de datos a modo de focus group y encuesta. Finalmente, estaríamos ya en la fase de recepción de los cuestionarios y de análisis y de datos, establecimiento de conclusiones y, por supuesto, esa presentación de la que hablábamos. ¿Mi turno? Cuando hablamos de la fase de organización, hay una fase previa en la cual tenemos que tener claro, por un lado, cuáles son las personas implicadas dentro del proyecto, ¿vale? Quién va a ser el responsable del proyecto a nivel de la empresa. Por otro lado, quién va a ser aquellas personas que van a difundir ese proyecto y van a comunicar ese proyecto. Aquí hay varias formas y esto va en función de la cultura. Puede ser que existan mandos intermedios que quieren hacer la comunicación directa al personal que tienen ellos a su cargo y comentarles cuál es el objetivo, pero en cualquiera de los casos todos los mandos intermedios tienen un checklist de lo que tienen que estar comunicando y aquellos puntos claves que tienen que estar comunicando. Por otro lado, hay empresas que dicen, no, yo prefiero que vosotros, que tenéis el expertise de consultores, vengáis y lo expliquéis a cada una de las áreas para que todo quede claro. Evidentemente tiene que haber una calendarización. Y luego hay un apartado que es muy importante, que es la confidencialidad de los datos. En nuestro caso, y por el histórico que tenemos, uno de los factores más importantes es la participación de la gente. Una participación no superior a un 65% de la plantilla, esos datos no son relevantes en el sentido de hacer los análisis cuantitativos para sacar una serie de informes. Por tanto, cuando hablamos de la confidencialidad, debemos de saber exactamente cómo está el organigrama de la empresa, qué datos vamos a querer sacar después, es decir, vamos a querer sacar datos por departamento, vamos a querer obtener datos por edades, por franjas de edad, vamos a querer sacar datos por género, vamos a querer, hacer un buen planteamiento del proyecto es fundamental al principio. Y en función de eso, mantener la confidencialidad significa que si yo tengo en un departamento de TIC, tengo a 2 personas, en el cuestionario que yo voy a pasar no pondré departamento TIC para subrayar, sino juntaré ese departamento con otro departamento que sea más numeroso, de tal manera que estoy guardando la confidencialidad de las personas. Eso es fundamental y básico para que la participación de las personas sea mayoritaria. Y requiere de un buen análisis de cada una de las áreas, así como las edades. Por ejemplo, nos ha ocurrido en ocasiones que hay una franja de edad de 58 a 65 y sabemos que en esa franja de edad hay 4 personas. Evidentemente, esa franja de edad no se puede poner dentro del cuestionario. La primera parte del cuestionario son datos cuantitativos, porque luego vamos a querer sacar una serie de resultados en función de delegaciones, en función de departamentos, en función de categoría profesional, en función de la edad, en función de lo que el objetivo de nuestro estudio. Pero es básico tener eso muy bien estudiado. Vale, un apartado fundamental es comunicar de una forma simple y sencilla cuál es el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto siempre es mejorar y así tiene que ser transmitido. Es decir, no estamos pidiendo o solicitando una serie de preguntas a la gente para que castigue a la organización, sino estamos pidiendo su percepción sobre una serie de preguntas que estamos interesados en saber. Cuanto más transparente sea esa comunicación, mayor participación. Tenemos que tener una comunicación directa con los participantes. Es decir, si no es a través de una serie de mandos intermedios o embajadores que le llevamos nosotros de esa comunicación, pues a través de los consultores. Pero los participantes tienen que estar totalmente informados de qué va a ocurrir. Y lo que decía antes, una vez se ha terminado el estudio y el análisis, hay que hacer una buena comunicación de los resultados a todos los participantes.
o por lo menos invitarles a que sepan cuáles han sido esos resultados. Cuando ya hemos realizado la comunicación correspondiente, tanto del proyecto en general como del inicio de los plazos, ¿de acuerdo? Nosotros también hacemos uso de lo que son las dinámicas de grupo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa fase de elaboración del cuestionario, a veces la visión del responsable de proyecto puede ser un poco limitada, o siempre es aconsejable ampliar la información y poder ver diferentes perspectivas que nos guíen para hacer un cuestionario lo más completo posible, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera fase, al respecto ya de lo que es la propia ejecución en sí, generamos un ambiente de debate entre una serie de participantes elegidos de manera aleatoria, pero siempre que sean representativas y una muestra heterogénea de la organización, para generar ese debate y de ahí extraer una serie de ideas que nos puedan también complementar esa información que previamente en las reuniones iniciales con responsable de proyecto ya habíamos realizado. Seguidamente ya sí empezamos con lo que es el lanzamiento de la encuesta. Lo veremos más adelante, pero bueno, las encuestas pueden ser vía online o en papel. El por qué es porque hay muchas empresas que muestran dificultades a la hora de llegar a todos sus colectivos. Por ejemplo, del sector de logística es bastante complicado en ocasiones realizar una buena comunicación y hacerle llegar al cuestionario manteniendo todo lo que son los criterios básicos para que a esa persona le llegue que este cuestionario es confidencial, que no se le ha dado a ella en concreto porque sabemos o lo tenemos localizado, y todos estos aspectos es lo que genera que nosotros podamos realizar una administración de la encuesta y tengamos un retorno de ella. El plazo que solemos establecer es de una semana, y el por qué es porque nuestra experiencia nos ha demostrado que aumentar el plazo no ha significado para nada tener un mayor índice de respuesta, sino casi todo lo contrario, es decir, se ha paralizado a ese tiempo. Y por último, la administración de la encuesta no puede ser una encuesta muy tediosa, que requiera mucho tiempo, porque sí que hay que reflexionar acerca de los puntos que se preguntan, pero no debe ser un procedimiento muy extenso. Por ello, la encuesta normalmente suele ser entre 12 y 15 minutos debería de poder responderse. Como comentábamos, en cuestionario o en papel o online, perdón, por el tema de llegar a todo el mundo, lo que decíamos al inicio, y sobre todo la formulación de las preguntas. Las preguntas, la mayoría recomendadamente por la teoría y por estudios, deben ser en una escala cerrada que permita la generalización de conclusiones, y en concreto, por ejemplo, nosotros utilizamos la escala de 1 a 4 porque es aquella que menos deseabilidad o menos sesgo produce, porque si ponemos una escala de 1 a 5, la tendencia entre la duda siempre es marcar el 3, ¿vale? Que sería ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo cual no nos está aportando ninguna información. Así que incitar a pensar más allá o incitar a responder algo, y en todo caso siempre se puede dejar en blanco. Mira, si veis en la diapositiva, eso es un cuadernillo de una encuesta real. En la parte izquierda veis los datos cuantitativos de edad, género, departamentos, etcétera, y en la parte derecha tenéis las instrucciones con unas preguntas tipo para que sepan que 1 es totalmente en desacuerdo, y 4 es totalmente de acuerdo. Hay un apartado que veis ahí que son estas encuestas. Imaginaos que estamos en una organización que solo tiene un sitio de trabajo, un espacio de trabajo, somos 100 trabajadores, pero tiene diferentes departamentos. Estas encuestas se dejan al lado de una urna totalmente sellada por parte de la consultora que vaya a hacer el estudio. ¿Por qué por parte de la consultora que vaya a hacer el estudio? Porque la percepción que existe por parte del empleado o trabajadora es que si lo hace la propia empresa va a saber quién soy, ¿no? Es un poco
absurdo, pero el ser humano es así, ¿no? Tiene una percepción de que va a saber quién soy, entonces la escala de sinceridad va a ser menor. Se deja ese cuestionario al lado de esas urnas y se invita a todo el mundo a través de un comunicado a que el estudio empieza tal día, termina tal día y pueden estar recogiendo su encuesta en tales puntos de la fábrica, de las oficinas, de la tal. Y los puntos de entrega son una serie de urnas selladas que solo ellos van a poder controlar su cuestionario. Para rellenar el cuestionario online, que esto es una de las controversias que tiene un estudio online. Esos cuestionarios tienen un código alfanumérico detrás que nosotros desconocemos y que ellos pueden utilizar para entrar directamente en una landing donde aparece el cuestionario, meten su código alfanumérico y rellenan su cuestionario. Es decir, nunca se entrega un cuestionario ni se entrega el cuestionario con un código alfanumérico junto a las nóminas, porque la percepción de control aumenta, aunque no sea real, lo más recomendable es que se dejen diferentes espacios si es posible y que de forma voluntaria cada uno lo coja, pero que no se envíe desde la Dirección de Recursos Humanos, ni desde equipo humano, ni desde ninguna consultora a ningún espacio, ninguna persona control, porque tienen la sensación de control externo. Y entonces nosotros necesitamos llegar a un índice de un 70% mínimo de participación y le tenemos que hacer las cosas fáciles, sencillas, pero manteniendo esa confidencialidad. Cuando ya hemos recogido esos datos con todos los criterios y procedimientos que comentaba José y que tienen que ser conocidos por todos, es decir, sea una consultora externa o no lo sea, todos debemos de saber quién es el responsable de recoger esos cuestionarios, en qué momento lo va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿vale? Ya pasaríamos a lo que es el análisis puro de datos, es decir, tabular los cuestionarios y lo primero que evidentemente extraeríamos son los índices de participación. Si se da una buena comunicación, como comentábamos, con la orientación de que es una oportunidad para dar su opinión, es una oportunidad para mejorar la empresa y es una oportunidad para profesionalizarnos, los índices de participación son muy elevados, rozando el 80-90% como general, ¿vale? Porque sabemos por qué hacemos esto, todos lo sabemos, sabemos qué se pretende con esto y qué vamos a lograr y en qué me va a influir a mí. ¿De acuerdo? Aquí hemos representado un ejemplo de índice de participación en función de la variable sociodemográfica tipo de contrato, como pueda ser temporal, indefinido, formativo o de la antigüedad de la empresa, ¿vale? Hemos puesto algunos ejemplos para que fuera un poco más visual. Un aspecto importante, esto es lo que comentábamos antes, porque luego yo voy a poder hacer un matching entre... a mí me interesa saber cuál es el nivel de compromiso de las personas que tienen un contrato indefinido dentro de la compañía y cuáles son los que tienen un mayor compromiso de los temporales. Normalmente ocurre que aquellos que tienen un tipo de contrato temporal, el compromiso es mayor que aquellos que tienen un contrato indefinido, por aquello de la seguridad, ¿vale?, laboral, que desgraciadamente es también una percepción subjetiva porque a día de hoy seguro no existe ningún tipo de contrato. Pero es importante tener estas variables claras antes de empezar el proyecto, porque luego yo voy a querer saber unos datos y si no he definido esto bien exactamente, no podré sacar esos datos y no podré hacer el matching de las dimensiones con los factores cuantitativos que quiero conseguir. Y aquí es donde de manera más visual vemos ese matching del que hablábamos. Realmente ahora sí procedemos al análisis de los datos realizando medias, medianas, correlaciones, tablas de contingencia, es decir, toda la combinación dependiendo de los datos obtenidos para poder obtener aquellos resultados que sean más extrapolables y que al fin y al cabo nos den la suficiente información como para establecer una serie de conclusiones y en última instancia realizar ese plan de acción. En la primera gráfica en la primera tabla podemos observar algunos de los ítems que conforman el factor compromiso, como por ejemplo me siento orgulloso de trabajar hemos puesto en la empresa X, y un ejemplo de cómo se presentaría ese resultado. No solo se presentaría el resultado a nivel numérico, ¿vale?, porque a veces nos falta una escala comparable, sino que también la acompañamos de una valoración.
¿de acuerdo? Si en una escala de 1 a 4 obtenemos un nivel de 3,19, es un nivel aceptable. Si extrajésemos un 3,80, tendríamos un nivel excelente. Y si tuviésemos un nivel, por ejemplo, el de 2,92 que podemos observar en el ítem, recomendaría a familiares o amigos trabajar en esta empresa, veríamos que sería el factor a mejorar. Y tendríamos que ir más allá. ¿Por qué? A mejorar, que eso probablemente lo hubiésemos visto en el focus group. Y después tendríamos lo que es el factor general a un nivel de la variable puesto de trabajo, diferenciando los mandos intermedios y los responsables de área con el personal base. Y ahí obtendríamos que los mandos intermedios muestran más compromiso, perciben que tienen más compromiso con la organización. Vale, un aspecto fundamental, vale, sí. Yo como cliente pienso y te hago una pregunta. ¿Tengo estos datos? ¿Y cuál es la interpretación? Yo tengo estas gráficas como compromiso, me siento orgulloso de tal, aceptable, ¿vale? Y tengo alguna a mejorar. Lo que quiero decir es que cuando haces un estudio de clima no solo tienes una serie de tablas, claro. Y es importante que lo sepan, en el sentido de que no tienes unas tablas de puntuación, sino lo que tú tienes es una interpretación de los datos. Porque tú tienes que tener, primero es como un visor de una cámara de fotos, ¿vale? Tú tienes una visión global de la compañía y ves todos los factores a nivel global de compromiso, satisfacción, organización, planificación, etcétera, etcétera, y ves una visión global de toda la organización y luego voy concretamente puesto por puesto, delegación o factor por factor para saber exactamente. ¿Por qué? Porque esto ya es una especie de arte en el sentido de que tú sabes, tienes que tener claro que si yo tengo 5 factores que me están saliendo regular, a lo mejor solo mejorando el estilo de liderazgo de la compañía estoy cambiando el factor comunicación. Es decir, hay que tener claro esa buena interpretación de los datos para poner luego los planes de acción, perdón. Por eso, por ejemplo, realizamos las correlaciones para ver qué factores están pudiéndose ver influenciados por otros factores, y además una parte que a lo mejor estamos dejando un poco de lado es el análisis cualitativo, ese apartado que muchas veces dejamos en blanco o simplemente lo dejamos como participas y consideras, o tu aportación siempre es el inicio de algo grande y puedes realizar lo que quieras. Muchas veces es la justificación a muchas de esas puntuaciones que puedan aparecer en números un poco rojos y pueden facilitar esa interpretación. Muy bien. Lo que viene a continuación son la presentación de resultados. Una vez hemos hecho el estudio, hemos visto las correlaciones que decía Marina, hemos visto cómo se correlacionan unos factores con otros para ver exactamente dónde tener que poner el punto de acción para ver de una forma expansiva cómo se resuelven algunos problemas. Yo tengo que tener claro que la información que necesita una dirección general no es la misma que necesita un comité de dirección, ni que necesita a lo mejor una plantilla de operarios. Porque yo no voy a estar hablando a la plantilla de operarios de una serie de factores los cuales posiblemente desconozcan, pero sí que les tengo que trasladar la información en su lenguaje. La dirección general necesitará una serie de KPIs que sean determinantes para la compañía, puede ser el compromiso, puede ser la satisfacción global, puede ser cada uno de los factores una puntuación. El comité de empresa posiblemente a lo mejor quiere otro tipo de informe, pero lo importante es que todos los informes mantengan como mínimo un 40% de homogeneidad a la hora de explicarlo. Otra es que cambiemos el lenguaje para que sea más comprensible, porque nosotros tenemos que tener la mayor información con respecto a todos los miembros que han participado de ese estudio. Y no solo dar información o retroalimentación a la gente que ha participado, sino dejarles claro qué es lo que se va a hacer para mejorar. Es fundamental que yo presento los resultados del estudio, pero también presento de una forma calendarizada cuáles son las acciones
globales o prioritarias que vamos a poner en marcha para mejorar ese estudio de clima, para mejorar el clima de la organización, con el fin de mejorar la satisfacción del trabajador dentro del puesto de trabajo. Siempre partimos de una premisa y es que cuanto más satisfecho estoy, más contento estoy, más alegre estoy y voy a trabajar con mayor alegría y con mejor humor. Por tanto, poner un plan de acción en marcha en función de esos resultados es fundamental. Y finalmente ponemos una serie de ejemplos de climas que hemos realizado a nivel nacional, por ejemplo el de Aquaservice con 1.100 trabajadores y 12 provincias, el de Grupo Aguas de Valencia con 2.000 trabajadores o el de Acteco con 180 trabajadores. Y ahora sí es el turno de preguntas, cualquier cosa que se nos haya podido quedar un poco colgando o que consideréis que es interesante y no hemos comentado. Lo importante es que las preguntas difíciles se las hagáis a Marina y las fáciles a mí. A ver, ahí nos preguntan ¿pensáis que es necesaria la aportación externa de una empresa especializada en clima laboral? A ver, lo que aumenta el hecho de que una consultora especializada en clima o que tenga una experiencia consolidada en clima es que los resultados sean mucho más fehacientes, en el sentido que es como cuando yo me dirijo a mi hija y va a su tutora y se dirige a mi hija. Las instrucciones son mejor acogidas por parte de la tutora que por parte de su padre, ¿no? En el sentido de que la percepción de una entidad externa a la organización es mucho más objetiva que si hiciéramos el estudio desde dentro de la propia organización. De hecho, cuando se prueba a hacer los estudios desde dentro de la organización, hay un factor que debe ser tenido en cuenta y es la confianza interna dentro de los miembros de la propia organización. Es verdad que hay compañías que hacen sus propios estudios, pero tiene que haber una confianza muy alta para que esa participación de la gente sea alta. De hecho, en ocasiones hemos presentado los resultados de clima nosotros como consultora externa y algunas empresas realmente han dicho, ostras, pienso que es esta persona la que ha dicho esto. O sea, que realmente no solo es una creencia, sino que también vemos que es positivo realizarlo de manera externa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estoy viendo que no hay ninguna pregunta. Pues de nuevo, tanto Marina como yo, agradeceros el tiempo que habéis dedicado a este webinar en directo. Estamos a vuestra disposición para asesoraros tanto ahora como en cualquier momento a través de nuestros correos electrónicos o del teléfono. Es muy importante e incidimos en que el estudio de clima se debería hacer como mínimo una vez cada 2 años, como mínimo, y que nosotros, desde equipo humano, estamos intentando desarrollar aplicaciones en las cuales no necesariamente tengamos que hacer un estudio cada 2 años, sino que diariamente, a través de pulsadores que estamos implementando en empresas, seamos capaces de medir el clima todos los días laborales del año. Porque no solo el clima se mide una vez al año o una vez cada 2 años, porque puede haber diferentes variables que influyan de forma negativa o positiva, ¿vale? No es lo mismo hacer un estudio de clima antes de verano que después de verano, y eso hay que tenerlo en cuenta, sino que podemos ser capaces de desarrollar aplicaciones en las cuales podamos estar midiendo la satisfacción del trabajador y la trabajadora todos los días del año. Y por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Marina. Muchas gracias a todos. Hay alguna pregunta, perdón. ¿Es factible un estudio de clima para una empresa de 10 empleados? Esta es difícil, Marina. Sí, por supuesto que es factible. Lo único que es cierto que a nivel del formato
Dependiendo, si se quiere gestionar de una manera interna, tal vez la encuesta es la mejor opción y por supuesto para 10 personas es viable. Si fuera de una manera externa, tal vez el hecho de por tiempo ya, a lo mejor es mejor realizar una entrevista personal con cada una de esas 10 personas para extraer el máximo jugo de todo, que realmente elaborar toda la herramienta para al final acabar siendo, ¿no? Volviendo a un cuestionario. Para una empresa de 10 personas es muy importante saber cuál es el clima. ¿Por qué? Porque somos 10 personas, estamos en una empresa y tenemos que ser polivalentes, por tanto nos tenemos que llevar todos muy bien y tener unas buenas relaciones. ¿Qué haría yo? Pues diseñar una encuesta muy sencilla, algo muy sencillo, el cual puedan complementar ellos, explicarle para qué es, con qué objetivo se persigue hacer esa encuesta y luego, una vez hecha esa encuesta y con los resultados, tener una entrevista con cada uno de ellos de forma individual, incluso grupal posteriormente, para explicar los resultados y saber cuáles son sus inquietudes de hacer ese estudio. Pero algo muy sencillo y muy transparente. Pues bueno, pues de nuevo nos despedimos y próximamente nos veremos con otros webinars como cómo hacer una evaluación del desempeño que tenemos prevista, cómo gestionar el talento, cómo realizar una campaña de employer branding para atraer el talento, que es fundamental. Y muchísimas gracias, es una experiencia diferente para nosotros tener un webinar en directo y no queríamos hacer un webinar grabado porque queríamos tener una interacción con el usuario. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.